El cuerpo humano, creado por Dios, es como una máquina potente y perfectamente afinada, capaz de realizar grandes proezas. Pero, como cualquier motor, necesita combustible para funcionar correctamente. Este combustible esencial es la comida. Dios, en su sabiduría, puso en nosotros el instinto del hambre, una necesidad natural que nos recuerda que debemos nutrir nuestro cuerpo para poder continuar nuestras actividades diarias con energía y vitalidad. El acto de comer es, por tanto, una parte fundamental del equilibrio de la vida, un engranaje vital para mantener el movimiento continuo de la existencia. Pero, ¿por qué alguien elegiría no comer? En los tiempos modernos, se nos enseña que debemos hacer 3 comidas al día. Desde pequeños nos enseñan que el desayuno es la comida más importante del día, una base sólida para afrontar las exigencias que nos esperan. Frases como «come para estar fuerte» son habituales en las escuelas, donde nos enseñan la importancia de una dieta completa y equilibrada, combinada con ejercicio, para mantener nuestra salud y fortaleza. Pero en medio de todo esto, surge la pregunta, ¿por qué alguien decidiría saltarse las comidas? La sociedad moderna suele asociar la práctica de no comer con el concepto de dieta, generalmente visto como una estrategia para perder peso o mejorar la salud. Sin embargo, hay quienes deciden abstenerse de comer por razones que van más allá de lo físico, por motivos profundamente espirituales. En la Biblia, esta práctica se conoce como ayuno. El ayuno no es solo una forma de privación, es un acto consciente, llevado a cabo durante un periodo de tiempo determinado, con el objetivo de alcanzar un propósito espiritual específico. Un ejemplo significativo del ayuno en la Biblia se encuentra en el Antiguo Testamento, donde Dios estableció una práctica anual para el pueblo judío. En Levítico 4 y 29, leemos sobre la institución del ayuno durante el día de la expiación, conocido como Yom Kippur. El versículo dice, «Y esto será un estatuto para siempre. En el 7º mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y no haréis ningún trabajo, ya sea alguien de vuestro propio país o un extranjero que resida entre vosotros». Este ayuno, realizado en el día de la expiación, tenía un profundo significado espiritual. Dios ordenó a su pueblo ayunar en este día específico para que todos pudieran recordar la solemne experiencia de la redención. El día de la expiación era un momento de gran reverencia, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo, para ofrecer la sangre de un sacrificio en expiación por los pecados de toda la nación. En Levítico 16:4 dice, «Y lavará su cuerpo con agua en el lugar santo, y se vestirá, y saldrá, y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo». El ayuno, en este contexto, era una forma de que todo el pueblo se uniera espiritualmente al sumo sacerdote, identificándose con el sacrificio que él hacía en nombre de todos, para el perdón de los pecados. Más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús refuerza la importancia del ayuno como práctica espiritual. En Mateo 6:16-18, dice a sus discípulos, «Cuando ayunéis, no os entristezcáis como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los demás que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero cuando ayunéis, ungíos la cabeza y lavaos la cara, para que no sea evidente a los demás que estáis ayunando, sino solo a vuestro Padre, que no ve. Y vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará». Aquí, Jesús nos enseña que el ayuno es una práctica entre el individuo y Dios, un acto de devoción que debe realizarse con humildad y sinceridad, sin necesidad de exhibición pública. El ayuno, por tanto, es mucho más que abstenerse de comer. Es un acto de entrega espiritual, un momento en el que una persona se dedica a buscar una conexión más profunda con Dios, apartándose de las necesidades físicas para centrarse en las espirituales. Al ayunar, se nos invita a reflexionar sobre nuestros actos, a acercarnos a Dios y a buscar su perdón y su guía. Es una práctica que, desde los tiempos bíblicos, ha sido una poderosa herramienta para la renovación espiritual y para expresar nuestra fe. Cuando decides renunciar a alimentos, ya sean placenteros o incluso esenciales para tu cuerpo, estás, en cierto modo, atrayendo la atención de Dios hacia un propósito mayor. Esta renuncia, que a muchos puede parecer difícil, es un profundo gesto de devoción y humildad. Ya en la antigüedad, Jesús nos dio orientaciones claras sobre cómo proceder cuando ayunamos. Nos adverso contra la tentación de alardir de esta práctica espiritual, haciéndola parecer un acto de autopromoción ante los demás. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no ayunaran con la intención de ser alabados públicamente, estaba subrayando que el ayuno es una disciplina espiritual legítima, pero que debe hacerse con la motivación adecuada. La expresión, «siempre que ayunéis», utilizada por Jesús muestra que reconoce el ayuno como una práctica espiritual importante y válida. El ayuno,
Después de todo, es algo más que abstenerse de comer. Es una decisión consciente de abstenerse temporalmente de un deseo corporal, normalmente relacionado con la comida, en favor de una necesidad espiritual más profunda. Durante este tiempo, en lugar de comer físicamente, la persona se dedica a rezar, buscando una conexión más íntima con Dios, pidiendo su intervención en el mundo espiritual y en su vida. Sin embargo, si el objetivo del ayuno es recibir elogios de los demás por su apariencia de espiritualidad, entonces la única recompensa que recibirá será la aprobación humana, no la divina. Es natural que la gente tenga inquietudes cuando se trata de ayunar, especialmente si nunca lo ha experimentado antes. La idea de prescindir de los alimentos, aunque sea por poco tiempo, puede parecer desalentadora. Muchas personas se inquietan con preguntas como: ¿sentiré hambre? ¿Será insoportable el hambre? Son preguntas legítimas, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a comer 3 veces al día, siguiendo un patrón regular. Además, a otros les preocupa si tendrán la fuerza y la determinación suficientes para completar el ayuno. Es común el miedo a empezar algo que parece demasiado grande para completarlo. Y en medio de todo esto, imagínese ayunar y ver un anuncio de televisión que sugiere que una tableta de chocolate podría ser la solución para superar un bajón de energía vespertino. En esos momentos, la tentación puede ser grande. Otra preocupación que tienen muchas personas es que pensarán sus amigos o familiares si se enteran de que están ayunando. ¿Pensarán que soy raro o radical? La respuesta a esta preocupación es sencilla: no se ayuna para impresionar a los amigos o ganarse su aprobación. Y, en general, ni siquiera es necesario decirles que estás ayunando. Como dijo Jesús en su instrucción: cuando ayunéis, ungíos la cabeza y lavaos la cara, para que no sea evidente a los demás que estáis ayunando, sino solo a vuestro Padre, que no ve. Y vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. Aquí, Jesús nos estaba enseñando a mantener nuestra devoción religiosa fuera de los focos, sin convertirla en una exhibición para los demás. El ayuno, en este contexto, es un compromiso íntimo entre tú y Dios, un acto de fe que no necesita reconocimiento humano. Se puede ayunar perfectamente en secreto, sin que nadie lo sepa. Sin embargo, también hay ocasiones en las que el ayuno puede ser un acto colectivo, como en situaciones en las que la iglesia o una comunidad de fe se unen en oración y ayuno para abordar un problema concreto. Un ejemplo bíblico de ello es el ayuno de Esdras, que ayunó con unas 4.000 personas, o la historia de Esther, que pidió a todos los judíos creyentes que ayunaran con ella en busca de la intervención divina. Hoy en día, esta práctica colectiva sigue teniendo lugar. Un ejemplo es la Jornada Nacional de Oración y Ayuno, a la que se invita a participar a cristianos de todo el país y que suele celebrarse en mayo. En estas ocasiones, el ayuno adquiere un carácter comunitario, donde la unión de muchos en la oración y la abstinencia refuerza la petición de intervención divina en situaciones críticas. Ya sea individual o colectivamente, el ayuno sigue siendo una poderosa herramienta espiritual, una forma de acercarnos a Dios y buscar su guía y bendiciones en nuestras vidas. El ayuno, a diferencia de una simple dieta o de un cambio de alimentación por motivos de salud, tiene una finalidad profundamente espiritual. No se trata solo de eliminar ciertos alimentos o reducir calorías. El ayuno es una práctica bíblica rica en significado, cuyo objetivo es fortalecer nuestra vida espiritual y acercarnos a Dios. Hay diferentes tipos de ayuno, cada uno con sus particularidades. Hay muchas razones por las que alguien puede elegir ayunar, pero todos tienen un elemento en común: la combinación de esta práctica con la oración. El ayuno, por tanto, es algo más que renunciar a la comida. Es una disciplina espiritual que puede transformar a cualquiera en un verdadero guerrero de la oración por Dios. Algunas personas piensan que, como cristianos, no necesitamos disciplinas estrictas. Sin embargo, así como fortalecemos nuestros músculos a través del ejercicio físico, también aumentamos nuestra fuerza espiritual a través de prácticas espirituales como el ayuno. Es importante recordar que, como seguidores de Cristo, somos soldados de un ejército espiritual. Y como cualquier buen soldado, necesitamos ser competentes en varias disciplinas para estar preparados para la batalla. El ayuno es solo una de estas muchas disciplinas que nos ayudan a prepararnos para los desafíos espirituales que enfrentamos. Jesús, en su sabiduría, enseñó a sus discípulos que cuando oramos, ya sea por nuestra iglesia, por nuestros seres queridos o por la salvación de otros, enfrentaremos la oposición de Satanás. El ayuno, en este contexto, se convierte en un arma poderosa en nuestro arsenal espiritual. Comparar el ayuno con el alpinismo es una metáfora adecuada. Al igual que la escalada requiere un esfuerzo físico y mental, el ayuno también nos exige tanto espiritual como físicamente.
Emprender este viaje requiere una comprensión clara de lo que estamos haciendo y la comprensión de que el camino puede ser arduo. Sin embargo, las recompensas, tanto espirituales como personales, merecen todos los esfuerzos. Si es tu primer ayuno, empieza despacio. No te sientas presionado a realizar un ayuno prolongado desde el principio. Dios honra cada paso de fe que damos, por pequeño que parezca a los ojos de los demás. Lo que puede parecer un pequeño gesto es en realidad un gran paso en tu camino espiritual. Además, es esencial que prestes atención a la actitud de tu corazón durante el ayuno. La motivación y la sinceridad que hay detrás del ayuno son tan importantes como el propio acto de ayunar. Imagina a un hombre pidiéndole matrimonio a una mujer. Lo importante no es la duración de la proposición, sino el amor y la sinceridad que hay detrás. Del mismo modo, al iniciar un ayuno, no te preocupes tanto por su duración. Lo más importante es que tu relación con Dios esté en sintonía. Dios, que conoce los secretos más profundos de nuestro corazón, valora más la sinceridad de nuestras oraciones y nuestra voluntad de acercarnos a Él que el tiempo que pasemos ayunando. Por eso, si nunca has ayunado, un buen punto de partida es saltarte una comida y dedicar ese tiempo a la oración. En el Antiguo Testamento, se ordenaba a los judíos ayunar un día al año durante el Yom Kippur, el día de la expiación. Según el calendario judío, este día comenzaba al atardecer y terminaba al atardecer del día siguiente. Esta práctica estaba arraigada en las enseñanzas de Dios, que instruyó a los judíos a contar sus días comenzando por la tarde y continuando por la mañana, como se describe en Génesis 1:5. Si planea comenzar un ayuno, una sugerencia es empezar al atardecer o un poco antes. Esto significa que puede optar por saltarse la cena y, al día siguiente, abstenerse de desayunar y almorzar. Este tipo de ayuno, que sigue la tradición bíblica, puede ser una forma excelente de iniciar su viaje espiritual a través del ayuno, respetando los límites de su cuerpo y honrando a Dios con su dedicación. La práctica del ayuno entre los judíos, como se ha mencionado, solía terminar con una comida comunitaria al anochecer, marcando el final del periodo de abstinencia. Sin embargo, esta práctica no tiene por qué ser una experiencia solitaria y aislada. Aunque la oración y el ayuno individuales son pilares fundamentales de la intercesión espiritual, existe un poder transformador en compartir este viaje con otra persona. Si nunca has ayunado antes, o si estás buscando una respuesta específica a tus oraciones, puede ser extremadamente valioso invitar a alguien a caminar a tu lado en esta experiencia de ayuno y oración. Unir fuerzas en momentos espirituales puede tener un profundo impacto tanto en tu vida espiritual como en tu relación con Dios. Jesús, en sus enseñanzas, hizo hincapié en el poder del acuerdo en Mateo 18:19. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. En verdad os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estos versículos no solo se refieren a la oración individual, sino también al compromiso y la unidad que se forman cuando dos o más personas deciden buscar a Dios de común acuerdo, ya sea en la oración, en el ayuno o en ambos. Podemos comparar el ayuno con la planificación de un viaje de vacaciones. Cuando viajas solo, la experiencia puede ser enriquecedora, pero viajar con alguien que comparte tus intereses hace que el viaje sea mucho más memorable y agradable. Podéis planificar juntos, soñar juntos y crear recuerdos que serán aún más especiales por haber sido vividos en pareja. Del mismo modo, el ayuno compartido tiende a ser más centrado y significativo, ya que la fuerza y el apoyo mutuos durante el proceso pueden dar lugar a una experiencia espiritual más intensa y gratificante. Además, ayunar con otra persona ofrece una serie de ventajas adicionales. En primer lugar, tendrás a alguien con quien compartir tus dudas, miedos y preguntas. Si el ayuno le parece intimidante o desafiante, la fuerza y la determinación de un compañero pueden ser el apoyo que necesita para superar estos obstáculos. Tener a alguien con quien hablar, llamar para preguntar cómo va el ayuno o simplemente compartir los retos diarios puede ser un poderoso incentivo para mantener el rumbo. Y al final del ayuno, la celebración se hace aún más dulce cuando se comparte. Al igual que cuando se escala una montaña, conseguir tal hazaña en solitario es una victoria personal, pero lograrlo con otras personas hace que la celebración sea mucho más alegre. Los abrazos, las sonrisas y la satisfacción de haber superado juntos un reto hacen que la experiencia de ayunar en grupo sea una victoria colectiva y mucho más significativa. Otro aspecto crucial de ayunar con un amigo es la responsabilidad mutua que conlleva esta asociación. Saber que alguien está al tanto de tu ayuno reduce la tentación de romper el compromiso, ya sea por un tentempié o por el deseo de abandonar.
Si alguna vez has participado en carreras o caminatas en busca de salud, entenderás cómo tener un compañero a tu lado puede ayudarte a mantener tu compromiso, especialmente en momentos de dificultad. Incluso si eres una persona fuerte y disciplinada, la presencia de un amigo puede marcar una diferencia considerable en tu camino espiritual. Para quienes no se sientan tan seguros, asociarse con alguien que comparta la misma fe y el mismo objetivo puede ser la clave para mantenerse firme y perseverar. Sin embargo, antes de embarcarse en cualquier ayuno, es esencial tener claro su propósito. El ayuno no es solo una práctica espiritual sin dirección ni propósito. Al contrario, debe haber una intención clara y específica detrás de su decisión de ayunar. Hay innumerables razones para ayunar, y identificarlas es fundamental para una experiencia eficaz y transformadora. Recuerde la historia bíblica de David enfrentándose a Goliat. Mientras que los soldados israelitas tenían innumerables justificaciones para evitar la batalla, David tenía un propósito tan claro y firme que le llevó a enfrentarse al gigante sin dudarlo. Del mismo modo, el ayuno no debe ser una mera práctica rutinaria. Debe llevarse a cabo con un propósito claro y significativo. Por eso, antes de empezar a ayunar, tómate un tiempo para reflexionar y escribir las razones por las que ayunas. Tener estas razones escritas en un papel delante de usted le ayudará a mantenerse concentrado y decidido durante el ayuno. Cuando dejamos las razones solo en nuestra mente, pueden volverse vagas o incluso perderse en medio de las dificultades del ayuno. Por el contrario, tener una lista clara y objetiva de lo que espera conseguir ayunando le dará la fuerza y la claridad que necesita para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. De este modo, su ayuno será una experiencia no solo de renuncia, sino de fortalecimiento espiritual, dirección clara y una profunda conexión con Dios. Para tener éxito en un ayuno, es esencial empezar con una planificación cuidadosa y deliberada. No trate el ayuno como una experiencia casual o un reto ocasional. Por el contrario, adopte un enfoque estratégico para asegurarse no solo de comenzar, sino también de mantener y completar el ayuno con éxito. Si no se dedica de lleno a la planificación, es muy probable que encuentre dificultades e incluso no consiga su objetivo. Evite la mentalidad de «lo intentaré hasta que tenga hambre», que muchos adoptan, solo para abandonar a la primera señal de malestar. El ayuno debe ser algo más que un esfuerzo pasajero. Es un compromiso serio con tu espiritualidad y tu búsqueda de Dios. El ayuno es una práctica espiritual profunda que requiere un compromiso firme y decidido. Cuando te dispongas a ayunar, comprométete firmemente a mantener la práctica durante el periodo previsto, independientemente de las circunstancias que se presenten. No se trata solo de intentar ser más espiritual o de buscar un aumento temporal de la conexión con Dios, sino de dedicarse a un camino de fe que implica renuncia y búsqueda ferviente. El éxito en el ayuno no solo proviene de tu propia fuerza de voluntad, sino también de la gracia y la ayuda divinas. Por lo tanto, inicie el ayuno con la certeza de que su fuerza proviene de la gracia de Dios y de la ayuda espiritual que Él le ofrece. Este es el tipo de ayuno más estricto, en el que te abstienes de toda comida y bebida. Un ejemplo notable de ayuno absoluto es el que experimentó el apóstol Pablo tras su visión del Señor Jesús en el camino de Damasco. Durante 3 días, Pablo no comió ni bebió, Hechos 9:9, y su experiencia fue el reflejo de un ayuno intenso y significativo. Para los principiantes, se recomienda evitar el ayuno absoluto, ya que es más adecuado para quienes enfrentan a crisis espirituales profundas o luchan contra problemas graves, como adicciones o adversarios espirituales poderosos. Este tipo de ayuno implica abstenerse de alimentos sólidos, aunque se permite beber líquidos. En la práctica bíblica, el ayuno se asocia a menudo con la abstinencia de alimentos sólidos, y no hay muchas restricciones en cuanto al consumo de líquidos. En Lucas 4:2, vemos a Jesús ayunando durante 40 días, y aunque no se mencionan explícitamente los líquidos, es habitual que los ayunantes eviten las bebidas placenteras, como refrescos y zumos. Este planteamiento coincide con la descripción que hace el Antiguo Testamento de la aflicción y el ayuno, Isaías 58:3, que refleja la idea de renuncia y humildad. El ayuno parcial, también conocido como ayuno de Daniel, consiste en eliminar ciertos alimentos o bebidas, pero no todos. Daniel, en su negativa a comer alimentos de la mesa del rey, pidió ser probado con una dieta restringida de verduras y agua durante 10 días, Daniel 1:12. Este tipo de ayuno no solo excluye alimentos específicos, como carnes y bebidas placenteras, sino que también puede ajustarse para incluir alimentos que se desean evitar, como postres y artículos altamente placenteros. En Daniel 10:3, vemos otro ejemplo de ayuno parcial, en el que Daniel evitó los alimentos placenteros, la carne y el vino, y también se abstuvo de usar lociones.
Esto demuestra que el ayuno parcial puede adaptarse para centrarse en elementos específicos que sean significativos para el individuo. John Wesley, fundador y destacado líder del movimiento metodista, estableció prácticas estrictas de ayuno que sirvieron de ejemplo a sus seguidores y contribuyeron significativamente al éxito de su misión. Wesley convocaba a todos los predicadores de su circuito para reunirse en conferencias en la Nueva Capilla o en Londres cada 2 o 3 meses. Estas reuniones eran momentos cruciales para la preparación espiritual y la renovación del compromiso con la causa metodista. Para prepararse para estas conferencias, Wesley adoptó una práctica de ayuno intenso. Se abstuvo de comer y beber otra cosa que no fuera pan integral natural y agua potable durante 10 días. Este periodo de ayuno no era solo una práctica de abnegación, sino una expresión de su ferviente búsqueda de poder espiritual y dirección divina. Wesley creía que la eficacia de su ministerio y la influencia espiritual en sus predicadores estaban profundamente ligadas a su disciplina de ayuno y oración. Al final de estas conferencias, los predicadores salían con una renovada determinación de transformar el mundo que les rodeaba. La dedicación espiritual de Wesley al ayuno y la oración reflejó el honor de Dios sobre su obra, lo que resultó en el establecimiento de la mayor denominación protestante del mundo, un testimonio de la eficacia y el poder del compromiso espiritual. Aunque menos común entre los cristianos, el ayuno de rotación es una práctica utilizada principalmente con fines médicos y de diagnóstico. Este tipo de ayuno se utiliza a menudo para identificar reacciones alérgicas a alimentos específicos y para limpiar el sistema digestivo. El método implica un ayuno inicial, que puede ser normal o absoluto, seguido de una introducción controlada de grupos de alimentos en días alternos. Durante el ayuno rotatorio, el paciente empieza con un ayuno de un día y luego consume solo un grupo de alimentos específico cada día durante un periodo de 6 días. Este enfoque permite observar cómo afecta cada grupo de alimentos al organismo e identificar posibles causas de problemas físicos o reacciones adversas. El ayuno rotatorio es una herramienta valiosa para eliminar y excluir alimentos que puedan estar contribuyendo a los síntomas de malestar o alergias, lo que facilita un diagnóstico más preciso y un plan de tratamiento más eficaz. Cuando decida iniciar un ayuno, es esencial tener en cuenta varios factores para asegurarse de que la experiencia sea eficaz y se adapte a sus necesidades y circunstancias. A continuación le ofrecemos algunas pautas detalladas que le ayudarán a tomar la mejor decisión para su ayuno. 1. Factor del primer ayuno. Si está a punto de embarcarse en su primera experiencia con el ayuno, es aconsejable empezar con un ayuno más accesible para familiarizarse con la práctica. Un ayuno de un día, como el que se practica en Yom Kippur, es un punto de partida ideal. Este tipo de ayuno implica abstenerse de comer, y por lo general, limitar los líquidos, lo que permite al cuerpo adaptarse al nuevo ritmo sin causar demasiado estrés. Si está considerando un ayuno más prolongado para abordar un problema importante o continuo, puede ser más apropiado un enfoque gradual. En lugar de empezar directamente con un ayuno de 3 días, podría optar por un ayuno de un día a la semana durante 3 semanas. Este enfoque permite que su cuerpo y su mente se adapten progresivamente a la práctica del ayuno. Recuerde que el ayuno es un viaje de aprendizaje y crecimiento. La primera experiencia debe verse como una oportunidad para entrenar su cuerpo y su alma, adaptándose a las nuevas exigencias. Un ayuno normal, en el que te abstienes de comer y consumes solo líquidos durante un día, puede ayudar a preparar tu cuerpo para ayunos más largos en el futuro, minimizando las reacciones adversas. 2. Factor de combinación. La elección del tipo de ayuno debe estar alineada con el propósito específico de su ayuno. Para peticiones o necesidades rutinarias, un ayuno normal puede ser suficiente. Sin embargo, si se enfrenta a una situación más grave o a una preocupación continua, considerar un ayuno con requisitos más estrictos puede ser más apropiado. Esto podría incluir el ayuno de ciertos tipos de alimentos o bebidas, o incluso un ayuno absoluto, dependiendo de la gravedad del problema. Combinar la razón para ayunar con el tipo de ayuno que elija le ayudará a asegurarse de que su práctica está en consonancia con sus objetivos espirituales y físicos. Un enfoque cuidadoso e intencionado maximiza la eficacia del ayuno y la conexión espiritual que buscas. 3. Factor de comodidad. Es importante elegir un tipo de ayuno con el que te sientas cómodo. El ayuno debe ser una práctica que pueda mantener con confianza, sin dudas ni culpabilidad. La elección del ayuno debe reflejar tus capacidades y limitaciones personales. Si se siente inseguro sobre el ayuno que está planeando, ajústelo según sus necesidades y preocupaciones. Su ayuno debe ser una experiencia que contribuya a su crecimiento espiritual y no le añada estrés innecesario. Asegúrate de que el ayuno que elijas sea manejable y de que te sientas cómodo con la decisión que has tomado. La sinceridad y la tranquilidad durante el ayuno son esenciales para una experiencia espiritual enriquecedora. 4. El factor tiempo.
Una planificación adecuada del tiempo es crucial para que el ayuno se realice con éxito. Evalúe su agenda semanal y considere qué días son los más apropiados para ayunar. Evite comenzar un ayuno en momentos de acontecimientos especiales o compromisos importantes, como vacaciones, bodas o grandes reuniones. Empezar con un ayuno breve puede ayudarle a evitar sorpresas y adaptar su cuerpo y mente a la práctica. Ayunar durante un día es una opción inicial sensata, ya que proporciona una experiencia manejable y menos desafiante. A medida que se familiarice con el ayuno y sus efectos, podrá plantearse ayunos más largos y rigurosos en el futuro. Independientemente del tipo de ayuno que elija, es fundamental que empiece con una idea clara de sus objetivos y un plan bien definido. El ayuno no es solo una práctica religiosa, es un compromiso personal con Dios, una búsqueda de la transformación espiritual y un camino hacia una relación más profunda con lo divino. Al prepararse y dedicarse en serio al ayuno, no solo se experimentan profundos beneficios espirituales, sino que también se demuestra una fe robusta y una determinación inquebrantable en el camino espiritual. El ayuno no consiste solo en abstenerse de comer, sino en la intensidad de tu deseo de acercarte a Dios y en la sinceridad de tus oraciones. Que tu ayuno esté marcado por la sabiduría, la disciplina y la fortaleza espiritual. Agradezca a Dios la oportunidad de crecer y fortalecerse a través de esta práctica, y recuerde que Él ve y recompensa lo que se hace en secreto. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.